vas a enviar a tus hijos a clase, Luis? ¿Ya tenés definida esa cuestión? Sí. ¿Van a quedar en casa? Sí, pero en el caso nuestro, ya habíamos tomado la decisión de hacerlo virtual, por lo menos los primeros 3 meses, pero ayer llegó el aviso del colegio que la modalidad que adopta el colegio en particular, donde va mi hijo, va a ser virtual por los primeros 3 meses porque hay todavía algunos detalles que adecuar dentro de la institución. El doctor José Fusilo es presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología y a él le queremos preguntar la situación epidemiológica, cómo la ve, como para retornar de manera segura a clase. ¿Es un extremo de volver? ¿Es un extremo el no volver? ¿O hay algún camino intermedio que se pueda explorar? ¿Cómo te va, doctor? Buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Santiago, Luis, ¿cómo están? Claro, Bien, doctor. señor. Doctor, ¿qué hacemos con el retorno a clases? ¿Es seguro o no volver? Bueno, esa es una pregunta de debate actualmente, pero creo que es fundamental en este momento plantearnos todos los escenarios posibles. Creo que desde el punto de vista educacional todos estamos de acuerdo que debemos buscar la forma de que las clases presenciales vuelvan, porque es la forma más efectiva de educación. No hemos tenido una muy buena experiencia con la educación virtual y ha generado mucha inequidad incluso en el acceso a la educación el año pasado. Entonces todos estamos de acuerdo y contestos en que hay que buscar la forma de volver. Ahora, lo que nosotros necesitamos hacer antes de tomar ese tipo de decisiones es minimizar al máximo los riesgos de contagio. Y para ello nosotros debemos entender que el comportamiento epidemiológico dentro de los colegios va a ser similar al comportamiento epidemiológico en la comunidad. Es decir, el reflejo de lo que ocurre en las aulas va a ser el reflejo de lo que está ocurriendo en la comunidad. Y para ello debemos tener unos marcadores, unos índices epidemiológicos que hoy los organismos internacionales como la CDC, por ejemplo, lo estipulan en forma bien clara y ver en qué fase estamos nosotros de cada una de esos indicadores a la hora de tomar este tipo de decisiones. En líneas generales, la propia CDC habla de que si se toman todas las medidas, de seguridad en las escuelas, eventualmente el riesgo de contagio en el colegio es bajo. Y para ello nosotros debemos insistir, y creo que todas las sociedades, la Sociedad de Pediatría incluso sacó un comunicado recientemente que habla de que debemos hacer una vuelta en forma gradual, segura y basada fundamentalmente en las estructuras edilicias de los colegios o escuelas que van a ir volviendo. O sea, a la hora de decir si mi hijo vuelve o no, yo tengo que preguntar cómo está el colegio, qué tiene, qué me ofrece, cuál es el plan. Y ahí es donde todavía vemos algunas incongruencias. A lo largo de estas últimas 2 semanas he recibido miles de llamadas con preguntas que a esta altura, creo yo, a 10 días antes de empezar las clases deberían estar totalmente claras. ¿Cuáles, por ejemplo, doctor? Te preguntan, por ejemplo, ¿podemos prender el aire acondicionado? ¿Qué hacemos si tenemos un chico que viene su padre positivo? O sea, preguntas que deben estar ya bien claras. O sea, debe de existir prácticamente en todos los colegios un departamento de sanidad que tenga que manejar todo este tipo de información. Hoy por hoy todavía hay muchas dudas de si es mejor tener las ventanas abiertas, cerradas, de cosas que hoy claramente la principal forma de transmisión del virus es por los aerosoles. Entonces, fundamentalmente, lo más importante en la prevención es la ventilación. Esto fue cambiando en la medida de la pandemia. En un principio hablábamos mucho de desinfección. Hoy la desinfección es importante, pero es más importante la ventilación. Y para ventilación tenemos que tener ventanas, puertas, tenemos que tener un flujo de aire que corra, tenemos que limitar el aforo de las aulas, es decir, reducir el número de chicos, distanciarlos entre un pupitre y otro, que tengan mascarillas durante todo el periodo de tiempo, que estén en lugares cerrados fundamentalmente. Y bueno, todo ese tipo de cosas que hay que ver y auditar cómo se están manejando los diferentes escuelas y colegios. Los colegios privados tienen otras infraestructuras, tienen otra capacidad administrativa y es más probable que puedan hacerlo, pero en las escuelas es donde sigue habiendo y el mayor porcentaje de niños que van al colegio se van a las escuelas públicas, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo está esa situación. Debemos nosotros insistir que las medidas bien tomadas pueden disminuir al máximo el riesgo, claro, pero para ello debemos controlar. Doctor, quiero aprovechar porque probablemente sea la consulta que tienen mamá, papá en casa.
Si yo tengo que decidir enviar o no enviar a mi hijo, mi hija a la escuela, al colegio, ¿qué factores tengo que tener en cuenta para tomar la decisión, además de esa situación edilicia de la que hablas de los colegios, si está con buena ventilación o no, si tienen una puerta, ventanas apropiadas como para poder ayudar a la ventilación, los lavatorios que podrán ser importantes, pero las medidas de distanciamiento también? Lo que yo decido en casa, ¿tiene enfermedad de base o no tiene enfermedad de base? ¿Se enferma fácilmente de algún tipo de inconveniente respiratorio en el año con frecuencia o no? ¿Tuvo algún episodio cercano de algún problema de salud? En casa tengo adultos mayores que pueden verse afectados si eventualmente el virus viene. Concretamente y de forma práctica, así como solés comunicar, doctor, ¿qué tengo que saber como mamá, como papá, como para decidir si es que envío o no envío a mi hijo o mi hija a clase? Sí, así como estás diciendo, primero los factores inherentes al chico, ver si el chico es muy alérgico, si tiene enfermedades de base, si está con algún tipo de tratamiento en forma crónica. Por ejemplo, si son asmáticos o alérgicos, los chicos es muy probable que en varios periodos durante el día estén con goteo nasal, estén con tos seca, algunos estén con estornudos, lo que va a generar muchas dudas e incomodidad en las propias aulas. Entonces, los chicos que no tengan un buen tratamiento para su cuadro alérgico de base o asmático de base deben ser tratados en forma correcta y deben ser considerados ellos eventualmente como para hacer en forma virtual durante un tiempo. Después, ver el caso inherente a las personas que viven en la casa. Aquí hay que hablar fundamentalmente de que aquí estamos hablando de ampliar nuestra burbuja. Nuestra burbuja estaba ampliada anteriormente por nuestra situación laboral, es decir, las actividades laborales y eventualmente sociales de los padres eran las que ampliaban la burbuja. Ahora la burbuja se va a ampliar también porque los chicos van a salir después de un año prácticamente. Y ahí también entra otro de los factores a tallar. ¿Qué tan educado y preparado está nuestro chico para afrontar esta nueva situación? Y ahí yo quiero hacer más que una crítica, un pedido, porque no desconozco, no sé si ustedes saben, no he visto una sola publicidad, por ejemplo, sobre una vuelta segura a clases de cómo se tienen que manejar los chicos, qué tienen que hacer a partir de ahora, una reeducación a nivel de lo que van a pasar. Estamos hablando de un grupo etario que estuvo encerrado prácticamente un año, que no ha tenido demasiado contacto social, que va a ver a sus compañeros después de un año y que van a tener lógicamente sensaciones de querer contactar, de estar contentos por eso, y hay que educarlos en forma importante. Yo siempre pongo el ejemplo, aquí en casa, por ejemplo, yo soy uno de los que quiere que mi hijo vuelva a las clases porque estoy absolutamente seguro de que el contacto educacional presencial le va a favorecer. Pero para ello nosotros debemos saber primero lo que te decía, cómo está preparado el colegio, segundo, cómo está preparado nuestro chico. En mi caso, mi hijo es prácticamente un robot, ha aprendido absolutamente las formas de protegerse y de cuidarse, y entonces no puede estar un poco más seguro, pero hay que ver la situación en forma general, global. Te hablaba anteriormente sobre los índices que se toman en cuenta. La CDC publicó en diciembre los índices de epidemiológicos de vuelta segura a clase. Eso podemos bajarlo de internet y podemos ver que existen unos colores. Hablan ellos de que una vuelta segura se puede dar si es que el porcentaje de casos en los últimos 14 días está por debajo del 5%. Nosotros estamos alrededor del 24% de promedio. Hablan de que la vuelta a clase puede darse en forma segura si tenemos un número de casos por 100.000 habitantes que sea menor a 20. Nosotros estamos rodeando el 160 casos por 100.000 habitantes. Es decir, estamos un poco lejos o bastante lejos de los indicadores de seguridad de la CDC, y ellos hablan que si los indicadores epidemiológicos no se cumplen, se deben cumplir las 4 o 5 medidas de seguridad que ya las mencionábamos, que son el distanciamiento, la mascarilla, la ventilación de las aulas, el lavado de manos, etcétera, que se tienen que cumplir en forma perfecta para que, si no están dadas las otras condiciones, minimizar el riesgo al máximo con las medidas de cuidado. Qué importante ese par de cuestiones que acabas de mencionar, doctor, y quiero insistir. Primero, si nos basamos estrictamente en estos indicadores a los que estás haciendo referencia, hoy no podríamos dar luz verde al retorno a clases. Desde el punto de vista de la CDC, que es un organismo
no lo digo yo, sino que es una publicación de ellos, nosotros estaríamos en anaranjado, tiñendo a rojo prácticamente, desde el punto de vista de los casos y de la positividad de los test. Ellos hablan eventualmente de que si aún con esas determinantes se decide volver a clase, hay que cumplir las medidas en forma estricta y segura, y es ahí el otro problema, ¿verdad? Las dos primeras no las cumplimos, eso seguro. Ahora tenemos que ver si cumplimos las medidas de seguridad de abajo que ellos mencionan como seguras. Y aún así, siempre también comprender que nosotros sabemos la prevalencia de casos severos en chicos, hasta ahora es relativamente baja, pero los chicos han estado encerrados un año. Nosotros no conocemos la prevalencia real de la enfermedad, porque muy probablemente el 80% de los niños tienen casos asintomáticos. Entonces no existe en el mundo un conocimiento real de cuál es la prevalencia de esta enfermedad. Ahora nos estamos encontrando con la noticia publicada hace 2 o 3 días de que eventualmente la cepa británica pueda causar más contagiosidad en niños, pero todavía no lo sabemos y tampoco sabemos si esa cepa ya está rondando por aquí. Entonces, si vamos a volver en forma gradual, segura, con limitación de los días, de las horas y de la cantidad de niños en clase. Doctor, lo otro, le escuchaba al doctor Valmelli decir que incluso si quisiéramos generar una burbuja de seguridad, la línea 27 tendría que llevar de forma exclusiva a alumnos y a sus acompañantes hasta las escuelas, porque al final, al romper el círculo de seguridad de la burbuja de uno, el subir a los chicos a diferentes colectivos con diferentes grupos va a generar también un inconveniente para aquellos que tengan que trasladarse. O sea, de verdad, con el retorno a clases se está ampliando muchísimo más la burbuja habitual de los niños durante todo este tiempo. Sí, así mismo. No es solamente, hablábamos de que si están dadas las medidas de seguridad, el estar en el colegio eventualmente sería relativamente seguro. Ahora, hay que ver todo el contexto, como bien mencionás, de la ampliación de la burbuja no se refiere solamente a estar en el colegio, sino que hay que pensar cómo van a llegar esos chicos al colegio. No todos tienen alguna persona que los lleve al colegio, la gran mayoría se maneja en transporte público. Entonces hay que tener todo ese tipo de medidas en cuenta a la hora de tomar estas decisiones, porque es movilizar una masa que estuvo en fase latente, hablando así en forma del año pasado, estuvieron prácticamente encerrados, no ha tenido ni siquiera mucho contacto con la realidad social. Entonces es una movilización de muchísimas personas. Doctor, por último, agradeciéndote por el tiempo, no quiero perder la oportunidad de consultarte porque hoy, en 1 hora y un poco más, estuvimos compartiendo tantos testimonios que nos desbarataron realmente, emocionalmente incluso, de gente que así como don Joel, a quien habrás visto pedirle medicamentos al presidente de la República y rogarle por una asistencia que no se soluciona solo con enviarle ese cargamento, esa cantidad de medicamentos. Hay otras 6 familias que están en la misma situación en ese mismo hospital. Esto replica en los diferentes hospitales. Nos contaba un colega tuyo médico también que tuvo a su papá, gastó 42 millones de guaraníes y le pedían hasta nitroglicerina, le pedían aerocámara, gente que tiene que comprarse balones de oxígeno, gente que tiene que comprar omeprazol inclusive, como es el caso de Carlos. Estamos viviendo una situación crítica y quiero pedirte un par de reflexiones. Primero, la reflexión de los cuidados que tenemos que tener como ciudadanía, porque es crítica la situación que estamos viviendo y ustedes los profesionales médicos tienen que hacer malabares realmente para dar asistencia en estas condiciones. Y lo otro, recordar una declaración que hiciste para nosotros en Monumental. No somos héroes, somos víctimas de un sistema precario. Cuando el presidente había señalado que nuestro sistema de alguna manera es un sistema envidiable por lo que estamos viviendo hoy en materia de coronavirus. ¿Cuál es tu reflexión respecto a estos 2 puntos y la situación que estamos viviendo, doctor? Bueno, estamos viviendo una situación crítica que yo te decía cuando hablamos aquella vez del heroísmo médico. La situación de actividad laboral precaria que tenemos nosotros la tenemos ya hace muchos años, esto no es de ahora. Creo que ahora se alcanzó mayor visibilidad porque la pandemia hizo que estas informaciones salgan a la luz, pero esto es una lucha de años
de tener de estar pidiendo a los familiares que compren cosas. El mismo dolor que siente el familiar también lo sentimos nosotros, incluso la impotencia yo creo que es mayor porque claramente nosotros queremos buscar lo mejor para el paciente, pero hay veces que no tenemos las armas, no tenemos los medicamentos y nos da también una enorme vergüenza tener que darle una receta para que compre de afuera, ¿verdad? Y eso es claramente, te lo digo de forma personal, nosotros tratamos en el INERAN de pedir lo menos posible cosas. Afortunadamente tenemos allí también a veces conseguimos muchas donaciones, a veces conseguimos de aquí, de otros lugares, se hacen gestiones para conseguir y los faltantes de repente lo hemos podido solucionar, pero tenemos lógicamente el mismo problema que todos los lugares del país. Esto es una situación que ya la venimos arrastrando. La salud pública nunca ha sido una prioridad de ningún gobierno. Ahora se encontraron en un contexto pandémico en la posibilidad de priorizar y es allí donde tenemos que nosotros seguir exigiendo que se cumplan en forma correcta el abastecimiento a los hospitales para poder seguir trabajando, ¿verdad? El otro punto que me mencionaste es, nosotros venimos mencionando las medidas preventivas desde marzo, abril prácticamente, y lo hacíamos en forma siempre, incluso nos tildaban de alarmistas, de que exagerados. Era previendo esto, Santiago. Nosotros siempre supimos que esto iba a ocurrir, o sea, ningún sistema ha podido dar una clara respuesta en el mundo, mucho menos uno que ya viene totalmente alicaído de años, de estructuras que vienen totalmente arruinadas o dejadas de lado prácticamente en los últimos 20, 30 años. Entonces no teníamos, y siempre mencionamos, y cuando hablábamos me acuerdo de que tratemos de dejar que las peleas, no sé, de que la guerra no se pueda combatir en los hospitales. Yo decía que llevábamos todas las de perder en los hospitales. Y bueno, se está cumpliendo las predicciones que teníamos, que sabíamos que no podíamos dar frente directo a esta batalla dentro de los hospitales. Aún así yo sostengo que dentro de todas las limitaciones, la respuesta que están dando los médicos paraguayos es buena. Nosotros dentro de todo estamos pudiendo, no hemos tenido a más de 1 o 2 días un colapso intenso del sistema. Estamos dando respuesta dentro de lo que podemos. Tenemos relativamente bajas mortalidades en los hospitales comparativamente con otros países de la región. Entonces también en ese sentido realzar el trabajo del profesional paraguayo, no solamente médico, sino enfermero, bioquímico, camillero, que está haciendo una labor absolutamente encomiable, lejos de ser heroica, pero sí algo que debe resaltarse, ¿verdad? Doctor, gracias por el tiempo, mucha fuerza y suscribimos plenamente esa cuestión que estás diciendo respecto a los profesionales de la salud. Una cuestión que los pone al límite en el trabajo, pero que de verdad en gran medida, gracias a ese inmenso trabajo que realizan, es que hoy no estamos desbordados probablemente al punto que podríamos estar. Gracias, doctor. Un abrazo. Que tengan un buen día, un abrazo. Hasta luego, señor.